James Cook está de pie en la cubierta del Resolution, con los ojos entrecerrados contra la reverberación blanca del hielo antártico, y el mundo conocido termina donde su mirada alcanza. Detrás de él, 60.000 millas de océano cartografiado. Delante, un muro de hielo que se extiende de horizonte a horizonte como la mandíbula cerrada de un continente que se niega a ser descubierto. Es el navegante más grande de su siglo. Ha borrado continentes imaginarios del mapa. Ha trazado costas que ningún europeo había visto. Ha cruzado el círculo polar antártico donde nadie se atrevió. Los reyes lo reciben. Los científicos lo admiran. Las sociedades más exclusivas de Londres le abren las puertas. Y nada de eso será suficiente. Porque hay algo dentro de Cook que no se llena. Una hambre que cada mapa nuevo alimenta y agranda al mismo tiempo, como un fuego que crece con lo que debería extinguirlo. Aceptará un tercer viaje que no necesita. Navegará hacia el Ártico en un barco que se desmorona. Perderá la paciencia que lo hizo legendario. Y una mañana de febrero, en una bahía del Pacífico tan hermosa que parece pintada por un dios, el hombre que los hawaianos adoraron como dios caerá en 1 metro de agua tibia, a metros de sus propios barcos, con una daga de hierro europeo clavada en el cuello. El cielo sobre Yorkshire huele a turba mojada y a campos de cebada la noche de octubre de 1728, en que nace un niño en una cabaña de jornaleros. La lluvia golpea el techo de paja con un ritmo lento, hipnótico, como los dedos de alguien que llama a una puerta. El viento del Mar del Norte trae consigo la sal y el alquitrán de los barcos que el niño todavía no ha visto. Su madre lo envuelve en una manta de lana áspera. Su padre no está. Está en un campo que no es suyo, trabajando una tierra que no le pertenece. El niño cierra los ojos. El mar espera. La lluvia de Yorkshire no cae, se arrastra. Se pega a la piel como un sudario húmedo. Se mete entre los hilos de la lana. Empapa la tierra hasta convertirla en una pasta oscura que huele a hierro y a raíces podridas. En Marton in Cleveland, en el otoño de 1728, esa lluvia golpeaba el techo de paja de una cabaña de jornaleros donde una mujer llamada Grace Pace acababa de dar a luz a su segundo hijo. El niño no lloró al nacer, o eso contarían después cuando la historia necesitara presagios. Respiró, apretó los puños y se quedó mirando la oscuridad con los ojos entrecerrados, como si la primera lección que aprendiera del mundo fuera que la luz no se regala. Su padre, James Cook, el viejo, un escocés de Ednam que había cruzado la frontera buscando trabajo, no estaba presente. Estaba en algún campo ajeno, arrancando nabos con las manos agrietadas, doblando la espalda ante un terrateniente que jamás sabría su nombre. Así funcionaba el mundo en los páramos del norte de Inglaterra. Nacías, trabajabas la tierra de otro, enterrabas a tus hijos antes de tiempo y morías sin que nadie escribiera una línea sobre ti. De los 8 hijos que Grace traería al mundo, 5 no llegarían a la edad adulta. Pero ese dato frío no captura el sonido real, el llanto interrumpido, el silencio que dejaba un cuerpecito en una casa donde ya no cabían más cruces en la puerta. El pequeño James creció entre surcos de cebada y el olor constante del estiércol de oveja. No había escuela para los hijos de peones. Lo que había era una iglesia donde el párroco local, al notar que el chico memorizaba textos con una facilidad inusual, le enseñó a leer y a escribir. Fue su único privilegio. Aprendió a contar mirando sacos de grano. Aprendió geografía mirando el cielo. Las nubes que venían del este traían la sal del Mar del Norte, y a veces, cuando el viento soplaba con fuerza, se podía oler el alquitrán de los barcos pesqueros de la costa. A los 13 años, su padre consiguió un ascenso improbable. Capataz de una granja en Great Ayton, 8 millas al sur. La familia se mudó. El paisaje cambió. Colinas más verdes. Un arroyo que corría junto a la casa nueva.
pero la esencia seguía siendo la misma: trabajo, obediencia, horizonte cerrado. James asistió brevemente a la escuela del pueblo, pagada por el terrateniente Thomas Scottow, y allí absorbió aritmética como una esponja absorbe agua. Los números le hablaban. Las columnas de sumas, las proporciones, los ángulos. Todo tenía sentido en su cabeza de una manera que los campos de nabo nunca tendrían. Pero fue el sonido lo que lo llamó. No una voz, no una música. Un sonido. Rugido sordo del mar del norte, de en los días de tormenta viajaba tierra adentro como un murmullo subterráneo, como si debajo de los campos de Yorkshire hubiera algo más vasto esperando. James lo escuchaba por las noches, acostado en la oscuridad, con el olor a humo de turba pegado a la manta y el frío metiéndose por las grietas de los muros de piedra. Tenía 16 años cuando su padre lo envió a Staithes, un pueblo costero encajado entre acantilados, a trabajar como aprendiz de William Sanderson, un tendero que vendía botones, sal y cordel a los pescadores. Staithes olía a pescado seco, a alquitrán caliente y a salitre. Las casas se apilaban unas sobre otras como dientes torcidos, descendiendo hacia una playa de guijarros negros donde el mar rompía con una violencia metódica. James pasaba los días midiendo telas, pesando sal, anotando cifras en un libro de contabilidad. Pero cada vez que un cliente abría la puerta de la tienda, entraba una ráfaga de viento marino que le erizaba el vello de los brazos. Y cada noche, desde la ventana del desván donde dormía, veía las luces de los barcos pesqueros moverse en la oscuridad como estrellas caídas al agua. Sanderson lo observaba. El tendero era un hombre pragmático, sin inclinaciones poéticas, pero sabía reconocer una causa perdida. El chico pesaba la sal con precisión, sí. Sus cuentas eran impecables, sí. Pero cada vez que un marinero entraba a comprar cordel, los ojos del aprendiz se iban detrás de él como siguiendo un imán. Sanderson había visto antes esa mirada. En perros que tiran de la correa, en caballos que miran por encima de la cerca. Era la mirada de alguien que está en el lugar equivocado. Un día de invierno, con la tienda vacía y la lluvia convirtiendo las calles de Staithes en arroyos de lodo, Sanderson le dijo a James que lo liberaba de su contrato. Con discurso ni ceremonia, con una carta de recomendación dirigida a los hermanos Walker, armadores de Whitby. «No sirves para tendero», le dijo. No fue un insulto, fue un diagnóstico. Whitby estaba a 25 millas al sur, y James Cook caminó las 25 bajo una llovizna que le calaba hasta los huesos. Llegó al puerto al anochecer y vio por primera vez los barcos carboneros, los Whitby Cats, embarcaciones anchas y feas, construidas para transportar carbón de Newcastle a Londres. No eran elegantes. Eran caballos de tiro del mar, con cascos gruesos como muros de fortaleza y velas pardas remendadas con parches oscuros. Pero eran enormes, más grandes que cualquier cosa que James hubiera visto, más grandes que la iglesia de Great Ayton, más grandes que la granja del terrateniente. Estaban anclados en el río Esk, y sus mástiles se alzaban contra el cielo gris como dedos señalando algo que no tenía nombre. John Walker lo recibió en su casa de Grape Lane, una casa estrecha donde los aprendices dormían en el desván, sobre colchones de paja que olían a brea. Las reglas eran simples. Trabajarías hasta que el cuerpo pidiera parar, y luego trabajarías un poco más. El Mar del Norte no perdonaba errores. Los barcos carboneros navegaban por una de las rutas más peligrosas de Inglaterra. Bancos de arena cambiantes, corrientes traicioneras, tormentas que aparecían en minutos. Un aprendiz aprendía rápido o moría rápido. James aprendió rápido. Aprendió a leer el viento en la superficie del agua. La textura de las olas revelaba la profundidad. A calcular la posición por las estrellas. A reparar velas con los dedos entumecidos mientras el barco se balanceaba como un péndulo borracho. Aprendió que en el mar, la precisión no era una virtud. Era la diferencia entre vivir y ahogarse.
las noches, en el desván de la casa Walker, mientras los otros aprendices dormían, James estudiaba matemáticas y astronomía a la luz de una vela que goteaba sebo sobre las páginas. Los números volvían a hablarle, pero ahora decían algo diferente. Decían latitudes, longitudes, rumbos. Decían que el mundo era más grande de lo que cualquier campo de Yorkshire podía contener. La primera vez que subió a la cubierta de un barco carbonero como aprendiz, el casco se meció bajo sus pies y el horizonte se abrió. No había cercas, no había surcos, no había muros de piedra ni techos bajos, solo el agua gris extendiéndose hasta donde la vista se perdía, y más allá de lo visible, más allá de lo conocido, el borde del mapa donde los cartógrafos escribían las palabras que a James Cook le acelerarían el pulso durante el resto de su vida. Terra incógnita. «9 años tardó el Mar del Norte en convertir a un chico de Yorkshire en algo que todavía no tenía nombre. 9 años de carbón, de olas grises, de inviernos donde el hielo cubría el aparejo como una segunda piel de cristal y los marineros orinaban contra el viento solo para ver la orina congelarse antes de tocar la cubierta. Cook navegó la ruta Newcastle-Londres decenas de veces. La misma ruta, los mismos bancos de arena, las mismas tormentas. Y cada vez la estudiaba como si fuera nueva. Donde otros marineros veían repetición, él veía datos. Anotaba corrientes, medía profundidades, dibujaba la costa desde la cubierta con una precisión que hacía que los pilotos experimentados se acercaran a mirar sobre su hombro. En la casa de Grave Lane, los Walker empezaron a tratarlo diferente. Ya no era un aprendiz más. Era el aprendiz que se quedaba despierto hasta la madrugada estudiando los tratados de navegación de John Robertson, que pedía prestados instrumentos astronómicos y se subía al techo a medir la posición de las estrellas. Los Walker eran cuáqueros, gente que valoraba el trabajo silencioso y desconfiaba de la ostentación, y Cook encajaba en ese molde como un tornillo en su rosca. No hablaba de sí mismo, no presumía, no pedía nada que no hubiera ganado. A los 25 años tenía el rango de oficial a bordo de los barcos Walker. A los 27 le ofrecieron lo que cualquier hijo de jornalero habría considerado el premio de una vida, el mando de su propio barco mercante. Cook dijo que no. No hay registro del momento exacto. No hay carta ni diario que explique por qué un hombre sin linaje, sin fortuna, sin conexiones, rechazó la seguridad y la respetabilidad para alistarse como marinero raso en la Royal Navy. Una rebaja voluntaria de rango, de sueldo, de todo lo que había construido en 9 años. Los Walker, según se cuenta, quedaron perplejos pero no ofendidos. Quizá entendieron lo que Cook no sabía articular, que la ruta Newcastle-Londres, por peligrosa que fuera, ya era un camino conocido, y Cook no buscaba caminos conocidos. La Royal Navy de 1755 olía diferente a los barcos carboneros. Olía a pólvora almacenada, a brea fresca, a uniformes de lana mojada y a la tensión específica de hombres armados, hacinados en espacios donde no cabían. Inglaterra estaba en guerra con Francia, la guerra de los 7 años, que se libraría en 3 continentes, y la marina necesitaba cuerpos. Cook entró sin rango, sin recomendación aristocrática, sin nada excepto su competencia. Le bastó con 2 años para ser ascendido a máster, oficial de navegación, del HMS Pembroke, un navío de 64 cañones destinado a América del Norte. En el río San Lorenzo, en el invierno de 1758, Cook encontró su guerra particular, y no fue contra los franceses. Fue contra la oscuridad. El almirante Charles Saunders necesitaba subir su flota río arriba hasta Quebec, la fortaleza francesa que controlaba el acceso al corazón de Canadá. Pero el San Lorenzo era una trampa. Aguas poco profundas, rocas sumergidas, corrientes caprichosas que cambiaban con las mareas.
Los pilotos franceses conocían el río, los británicos no. Un barco encallado significaba una flota paralizada. Saunders necesitaba un mapa. Cook se ofreció. Lo que hizo a continuación pertenece a esa categoría de actos que suenan imposibles hasta que alguien los ejecuta. Noche tras noche, durante semanas, Cook salía solo en una barca de remos, en la oscuridad total, con una sonda de profundidad y una brújula, y medía el fondo del río San Lorenzo frente a las posiciones francesas. Los centinelas franceses disparaban hacia el sonido de los remos. Las balas salpicaban el agua a metros de él, y Cook seguía midiendo, anotando profundidades con las manos entumecidas, trazando la línea segura que permitiría a los navíos de 70 cañones pasar sin tocar fondo. El frío del río canadiense se le metía en los huesos, un frío diferente al del Mar del Norte, más agudo, con un filo mineral que olía a piedra y a nieve derretida. Las noches sin luna eran las mejores. En la oscuridad completa, solo existían el sonido del agua contra el casco de la barca, el peso del plomo bajando al fondo y el silencio tenso entre disparo y disparo. Los mapas que Cook produjo eran de una precisión que los oficiales de Saunders no habían visto antes. Las líneas eran limpias, exactas, con anotaciones de profundidad cada pocos metros. No eran solo mapas, eran instrumentos de guerra. Gracias a ellos, la flota británica subió el San Lorenzo de noche, sin perder un solo barco, y desembarcó las tropas del general Wolfe en las llanuras de Abraham, donde los franceses fueron derrotados en una batalla de 15 minutos que cambió la historia de un continente. Cook no disparó un solo cañón en esa batalla. Su arma había sido un lápiz y una sonda de plomo. Después de Quebec, la Marina lo envió a cartografiar la costa de Terranova. 5 temporadas, de 1763 a 1767, en un pequeño bergantín llamado Grenville. Era un trabajo oscuro, técnico, sin gloria. Navegar lentamente a lo largo de una costa salvaje, midiendo cada bahía, cada cabo, cada arrecife y transcribiéndolo todo en mapas que otros usarían. Cook lo hizo con una meticulosidad que bordeaba la obsesión. Bajaba hasta que la luz se iba. A veces, con luna llena, seguía midiendo en la penumbra. Los mapas de Terranova que produjo eran tan exactos que la Marina los usó durante más de un siglo, sin necesidad de corrección. Eran bellos, además, no con la belleza decorativa de los mapas antiguos, sino con la belleza severa de la precisión. Cada línea decía la verdad. En una de esas temporadas en Terranova, Cook observó un eclipse de sol y calculó la longitud de la isla con un margen de error de 5 millas. Un resultado que impresionó a la Royal Society en Londres, esa congregación de genios y aristócratas que jamás había escuchado el nombre de un hijo de peón de Yorkshire. El artículo fue publicado en las Philosophical Transactions. Era la primera vez que Cook aparecía en un documento que no fuera un registro naval. Mientras tanto, en Barking, un suburbio gris de Londres, una mujer llamada Elizabeth Batch lo esperaba. Se habían casado en 1762. Ella tenía 21 años, él 34. Y su matrimonio sería desde el principio un ejercicio de ausencia. Cook pasaba las temporadas de navegación lejos. Regresaba unos meses, la dejaba embarazada y se iba de nuevo. Elizabeth aprendió a vivir con la presencia de un fantasma. Las cartas que llegaban con meses de retraso, el olor a sal y a madera que permanecía en la ropa vacía del armario, el hueco en la cama que nunca terminaba de calentarse. Pero en 1768 algo cambió. En algún despacho del almirantazgo, una sala con paneles de roble oscuro, olor a tinta y a cera de sello, alguien puso el nombre de James Cook sobre una mesa. La Royal Society necesitaba enviar una expedición al Pacífico para observar el tránsito de Venus por delante del Sol, un fenómeno astronómico que no se repetiría hasta 1874. El almirantazgo, por su parte, tenía órdenes secretas.
buscar la Terra Australis Incógnita, el continente fantasma que los cartógrafos europeos dibujaban en el hemisferio sur desde hacía siglos sin que nadie lo hubiera visto. Necesitaban a alguien que supiera navegar, cartografiar y mandar un barco en aguas desconocidas. Necesitaban a alguien que no fuera aristocracia, que no generara celos entre los oficiales de carrera, pero que tuviera la competencia de un almirante. Necesitaban, en otras palabras, a alguien imposible. El nombre de Cook subió por la cadena de decisiones como una burbuja sube por el agua oscura. Llegó a la superficie. Los hombres que gobernaban los océanos del imperio más grande del mundo miraron los mapas de Terranova, leyeron el artículo sobre el eclipse, revisaron el expediente de un marinero raso que había cartografiado el río San Lorenzo bajo fuego enemigo y pronunciaron su nombre por primera vez en una sala donde se decidían los destinos del mundo. El barco que le asignaron no era una fragata de guerra. No era un navío con cañones y figurón de proa. Era un barco carbonero. Un Whitby Cat reconvertido, idéntico a los que Cook había tripulado durante 9 años en la ruta Newcastle-Londres. Ancho, lento, con un casco grueso como la piel de un elefante y la elegancia de un tonel flotante. Se llamaba Earl of Pembroke, pero el almirantazgo lo rebautizó como HMB Endeavour, y Cook, cuando lo vio por primera vez en el astillero de Deptford, sintió algo que no anotó en ningún cuaderno: reconocimiento. Conocía esos barcos como un jinete conoce el caballo que lo ha llevado por caminos de barro. Sabía cómo respondían a las olas, cuánto calado necesitaban, cuánta carga podían tragar antes de protestar. Los aristócratas del almirantazgo fruncieron la nariz ante la elección: un carbonero para una misión científica imperial. Pero Cook no cedió. Un barco elegante se rompía en arrecifes. Un carbonero los atravesaba. La tripulación se reunió en mayo de 1768. 94 hombres que olían a tabaco, a cerveza agria y a la ansiedad particular de quienes saben que van a cruzar el mundo sin garantía de regreso. Entre ellos, un grupo que no encajaba: Joseph Banks, naturalista de 25 años, heredero de una fortuna inmensa, que había pagado 10.000 libras de su propio bolsillo para sumarse a la expedición con un séquito de 8 personas, 2 artistas, un secretario, 4 sirvientes y un par de galgos. Banks traía microscopios, prensas de plantas, frascos de conservación. Cook traía sextantes, cronómetros y un cargamento que provocó motines silenciosos entre los marineros: barriles de chucrut. El escorbuto era la plaga de la navegación a larga distancia. Mataba más marineros que las tormentas, los arrecifes y los enemigos juntos. Las encías sangraban, los dientes se caían, las heridas antiguas se reabrían, la piel se cubría de manchas oscuras y al final el corazón simplemente dejaba de latir. Nadie sabía exactamente por qué. La vitamina C no sería identificada hasta 1932, pero Cook había leído todo lo publicado sobre el tema y había llegado a una conclusión empírica: cítricos, verduras frescas y limpieza salvaban vidas. Así que obligó a su tripulación a comer chucrut, col fermentada, el sabor del ácido y la sal mezclados en una pasta que provocaba arcadas, y a lavar las cubiertas con vinagre. Los marineros lo detestaron. Cook no les preguntó su opinión. El Endeavour cruzó el Atlántico, descendió por la costa de Sudamérica, bordeó Tierra del Fuego, donde el naturalista Banks casi muere congelado en una excursión botánica a tierra, perdido en una tormenta de nieve con sus sirvientes, y rodeó el Cabo de Hornos en enero de 1769. El cabo no fue el monstruo que las leyendas prometían. Lo cruzó con vientos favorables, anotando la posición con la precisión de quien rellena un formulario bancario. Quizá la suerte, quizá la habilidad, probablemente ambas.
Tahití apareció en abril. La isla era todo lo que Europa imaginaba cuando soñaba con el paraíso. Montañas verdes que caían al mar como cascadas sólidas, playas de arena blanca, un aire cálido que olía a flor de tiaré y a fruta madura. Las canoas polinesias rodearon al Endeavour como un enjambre de insectos curiosos, embarcaciones talladas en madera oscura, tripuladas por hombres de piel bronceada que gritaban saludos y ofrecían cocos. Cook fondeó en la bahía de Matavai, el lugar que el capitán Wallis había descrito 2 años antes, y comenzó a organizar la observación astronómica. El tránsito de Venus era el objetivo oficial. Medir el tiempo exacto que el planeta tardaba en cruzar el disco solar, visto desde diferentes puntos de la Tierra, permitiría calcular la distancia entre la Tierra y el Sol con una precisión sin precedentes. Era ciencia pura, la razón que se daba al público. Cook construyó un observatorio improvisado en tierra. Point Venus lo llamaron, rodeado de una empalizada para evitar robos, porque los tahitianos tenían un concepto diferente de la propiedad privada que incluía desmontar cualquier objeto metálico no vigilado. El tránsito ocurrió el 3 de junio de 1769. Cook y el astrónomo Charles Green observaron a Venus cruzar el Sol durante horas, tomando mediciones con la precisión de cirujanos. Pero la atmósfera de Venus creó un efecto óptico, el Black Drop, una distorsión que hacía imposible determinar el instante exacto de contacto, que arruinó parcialmente las mediciones. El resultado fue útil, pero no decisivo. La ciencia tendría que esperar al siguiente tránsito, en 1874, para completar el cálculo. Cook no se detuvo a lamentar el resultado parcial. Tenía las instrucciones secretas. Las había recibido antes de zarpar, selladas con lacre del almirantazgo, con la orden explícita de no abrirlas hasta completar la observación de Venus. Ahora, en su cabina del Endeavour, un espacio de 1,5 metros de ancho con una mesa plegable, una lámpara de aceite que oscilaba con el balanceo del ancla y el olor dulzón de la madera tropical que se filtraba desde la cubierta, Cook rompió el sello. La cera crujió entre sus dedos. El papel olía a tinta fresca de Londres, a un mundo que estaba a medio planeta de distancia. Las instrucciones decían: navegar al sur, buscar la Terra Australis Incógnita, el continente que los cartógrafos europeos dibujaban en el hemisferio sur, desde los tiempos de Ptolomeo, un contrapeso imaginario a las masas de tierra del norte, una tierra enorme, fértil, poblada, rica, que nadie había visto jamás. Los mapas del siglo XVIII lo mostraban como una mancha amorfa que ocupaba la mitad del Pacífico Sur. Los geógrafos de salón, como Alexander Dalrymple, aseguraban que contenía 50 millones de habitantes. Era la mayor ficción cartográfica de la historia, un continente inventado por la necesidad de simetría. Y Cook iba a demostrar que no existía. O más precisamente, iba a navegar por donde los mapas decían que estaba y encontrar solo agua. Pero eso Cook aún no lo sabía. Lo que sabía era que el sobre sellado contenía la orden más ambiciosa que un marinero nacido en una cabaña de jornaleros podía recibir: ir a donde nadie había ido, cartografiar lo que nadie había visto, llenar los espacios en blanco. Leyó las instrucciones, apagó la lámpara y subió a cubierta. Era de noche. El cielo de Tahití estaba cuajado de estrellas que en Yorkshire no existían, constelaciones del hemisferio sur que los astrónomos europeos apenas empezaban a catalogar. El aire cálido le pegaba la camisa al pecho. En la playa, las fogatas de los tahitianos parpadeaban como señales de un idioma que Cook no hablaba pero intuía. Al sur, más allá de la línea oscura del horizonte, no había nada en los mapas. Cook dio la orden de levar anclas al amanecer. Nueva Zelanda surgió del mar como una alucinación verde. La tripulación del Endeavour llevaba semanas navegando al sur desde Tahití,
viendo solo agua, agua gris, agua azul, agua que se curvaba hacia el horizonte sin interrupción, como la piel de un animal infinito. Y de pronto, en la tarde del 6 de octubre de 1769, con la luz del atardecer tiñendo el horizonte de cobre, el grumete Nicholas Young gritó desde la cofa: ¡Tierra! No era la Terra Australis, era demasiado montañosa, demasiado estrecha, demasiado real para ser el continente imaginario de los geógrafos. Era Aotearoa, la tierra de la larga nube blanca, habitada por los maoríes desde hacía 500 años. Cook no lo sabía. Lo que Cook sabía era que la Tierra no estaba en ningún mapa europeo, y eso bastaba para que su pulso se acelerara con la cadencia seca de un hombre que encuentra exactamente lo que no buscaba. El encuentro con los maoríes fue violento desde el primer contacto. En Poverty Bay. Cook le puso ese nombre porque no consiguió nada de lo que buscaba allí. Los guerreros maoríes realizaron un haka en la playa, golpeando la arena con los pies, sacando la lengua, gritando con una fuerza que hacía vibrar el aire salino. Los marines británicos, asustados, dispararon. Murieron varios maoríes. Cook anotó el hecho en su diario con la precisión de un contable registrando un gasto, sin disculparse pero sin celebrarlo, como si la muerte fuera un dato más que cartografiar. En las semanas siguientes los encuentros mejoraron. Comercio, gestos, intercambios de curiosidades. Cook aprendió a reconocer las fortificaciones maoríes, los pa, aldeas amuralladas con empalizadas dobles y fosos, y las anotó en sus mapas con la misma minuciosidad que los arrecifes. Durante 6 meses, Cook circunnavegó las 2 islas principales de Nueva Zelanda, trazando una de las costas más complejas del Pacífico: fiordos profundos, penínsulas retorcidas, bahías escondidas, con una precisión que los cartógrafos posteriores apenas pudieron mejorar. Sus mapas mostraban que Nueva Zelanda era un archipiélago, no parte de un continente mayor, otra porción de la Terra Australis borrada del papel. En marzo de 1770, Cook giró hacia el oeste. El viento del Pacífico empujaba al Endeavour con la fuerza de un animal impaciente, y la tripulación empezó a oler algo nuevo. Un olor vegetal, espeso, dulce y desconocido, antes de ver la costa. Australia apareció el 19 de abril de 1770, una línea baja en el horizonte occidental que parecía flotar entre el mar y el cielo. Cook navegó hacia el norte, buscando un lugar para desembarcar, y el 29 de abril fondeó en una bahía que Joseph Banks, el naturalista, llenaría de especímenes botánicos tan raros que Cook la bautizó Botany Bay. Aquella costa era diferente a todo lo que habían visto. Los eucaliptos olían a mentol y aceite, un aroma tan fuerte que impregnaba el aire a kilómetros de la orilla. La arena era de un blanco imposible. Los pájaros hacían sonidos que no existían en ningún bestiario europeo. Risas mecánicas, gritos metálicos, silbidos que parecían conversaciones en un idioma extraterrestre. Los aborígenes observaban desde la distancia, sin acercarse, sin huir, como si los barcos europeos fueran un fenómeno meteorológico que no merecía ni miedo ni interés. Cook reclamó la costa este para la corona británica, un gesto legal que realizó en una isla a la que llamó Possession, alzando una bandera y leyendo una declaración ante un puñado de marineros sudorosos que pensaban más en el agua potable que en la soberanía. No consultó a los habitantes de una tierra que habitaban desde hacía 60.000 años. No se le ocurrió que debiera hacerlo. Luego vino el infierno. La gran barrera de coral se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros frente a la costa noreste de Australia. El organismo vivo más grande del planeta, una muralla submarina de caliza construida por millones de pólipos durante milenios. Cook navegó por dentro de la barrera, entre los arrecifes y la costa, por un canal que se estrechaba progresivamente como la garganta de un animal. De noche, los marineros podían oír el coral,
un sonido subterráneo, un crujido lento que llegaba a través del casco como el rechinar de dientes de algo enorme. El 11 de junio de 1770, a las 11 de la noche, sin luna, con la oscuridad más densa que la brea, el Endeavour golpeó un arrecife. El impacto lanzó a los hombres contra las cubiertas. El casco se levantó, se inclinó y quedó clavado en el coral como un insecto en un alfiler. El agua empezó a entrar por la brecha con un silbido que los marineros más viejos reconocieron como el sonido de la muerte. Cook no gritó, no rezó, dio órdenes. Los cañones, 6 toneladas de hierro, fueron al agua. Los barriles de agua dulce, las anclas de repuesto, los lastres de piedra, todo lo que pesara, fue arrojado por la borda para aligerar el barco. Los marineros trabajaban con el agua subiéndoles por las piernas, bombeando con un ritmo que marcaba el carpintero como un director de orquesta fúnebre. Durante 23 horas, el Endeavour permaneció clavado en el arrecife. Esperó a la marea alta, una apuesta que podía hundir el barco si la brecha se agrandaba al flotar, y ordenó lo que en la marina se llamaba foddering: tomar una vela vieja, cubrirla con lana de oveja y estiércol y arrastrarla por debajo del casco para que la presión del agua la succionara contra el agujero. Era una técnica desesperada, el equivalente náutico de taponar una arteria con un trapo. Funcionó. El Endeavour flotó, herido, goteando, pero flotando. Cook lo llevó a un río cercano, el actual río Endeavour, en Queensland, y pasó 7 semanas reparando el casco con lo que tenía: madera de los árboles locales, resina de los eucaliptos, la obstinación pura de un hombre que se negaba a perder su barco. Endeavour estuvo reparado. Cook hizo algo que nadie esperaba. En lugar de regresar por la ruta segura, navegó al norte, atravesó el estrecho de Torres, el paso entre Australia y Nueva Guinea que los mapas europeos mostraban como tierra sólida, y demostró que eran 2 tierras separadas. Otro mito cartográfico destruido, otra línea real donde antes había habido una suposición. El Endeavour llegó a Inglaterra en julio de 1771. De los 94 hombres que habían zarpado, 38 habían muerto, la mayoría de malaria y disentería en las Indias Orientales holandesas, no de escorbuto. Ni uno solo de escorbuto. La obsesión de Cook con el chucrut, las cebollas, los cítricos y la limpieza de cubiertas había funcionado. Era la primera circunnavegación en la que el escorbuto no era la principal causa de muerte. Los médicos navales del almirantazgo miraron los registros con incredulidad. Los cartógrafos miraron los mapas con asombro. En los salones de Londres, Cook fue recibido como el hombre que había borrado un continente del mapa del mundo. Joseph Banks, con su carisma aristocrático y sus miles de especímenes botánicos, acaparó gran parte de la atención pública. Era más fácil celebrar a un caballero rico que a un hijo de peón. Pero en las salas donde las decisiones importaban, en los despachos del almirantazgo donde los mapas cubrían las paredes como papel tapiz de un mundo en expansión, el nombre que se repetía era Cook. Y Cook, mientras los otros celebraban, ya miraba los mapas del Pacífico con una expresión que Elizabeth conocía demasiado bien. La expresión de un hombre que cuenta los espacios en blanco. Un año. Le dieron un año en tierra. 12 meses para ser padre de los hijos que apenas reconocían su cara. Para dormir en una cama que no se movía. Para comer comida que no sabía a sal ni a brea. Elizabeth lo vio llegar a la casa de Mile End, en el este de Londres, y durante las primeras semanas creyó que lo tenía de vuelta. Cenaban juntos, paseaban por el jardín. Él le contaba historias de maoríes y corales que ella escuchaba con una paciencia que llevaba años perfeccionando. Pero luego empezaron las señales. Cook se levantaba antes del amanecer por costumbre. Se quedaba de pie junto a la ventana mirando hacia el este, donde el Támesis olía a fango y a carbón. Se iba al almirantazgo a discutir mapas con una urgencia que no correspondía a un hombre en licencia.
Y un día, Elizabeth encontró un atlas abierto en su escritorio con las páginas del Pacífico Sur marcadas con anotaciones en su letra apretada y precisa. No le preguntó, quizá porque ya sabía la respuesta. El segundo viaje fue aprobado en noviembre de 1771, apenas 4 meses después del regreso. La misión era clara: resolver definitivamente la cuestión de la Terra Australis. El primer viaje había demostrado que no existía donde los mapas la ponían, entre Tahití y Nueva Zelanda. Pero los geógrafos de salón, especialmente Alexander Dalrymple, que odiaba a Cook con la intensidad de un hombre humillado en público, insistían en que el continente estaba más al sur, escondido en las latitudes que nadie había alcanzado. Cook iba a ir allí. Iba a navegar por cada grado de latitud sur, hasta que no quedara ningún lugar donde esconder un continente. Le dieron 2 barcos esta vez, el Resolution y el Adventure, ambos reconvertidos de barcos carboneros de Whitby. Cook ya no se disculpaba por preferir carboneros a fragatas. Y le dieron algo más, un cronómetro del Arcum Kendall, copia del famoso H4 de Harrison, el instrumento que permitía calcular la longitud en el mar con una precisión imposible hasta entonces. Cook lo trataba como a un hijo delicado. Lo mantenía en su cabina, protegido del frío. Le daba cuerda cada día con la exactitud de un ritual. Ese reloj le permitiría trazar mapas cuya precisión no sería superada en décadas. Zarparon en julio de 1772. Cook tenía 43 años, los mismos que tendría un ejecutivo moderno en la mitad de su carrera, pero su cuerpo ya acumulaba las facturas de 20 años de mar, la piel curtida como cuero, las articulaciones que crujían con los cambios de presión, una delgadez que no era salud, sino desgaste. En sus ojos, según los que lo conocían, brillaba algo nuevo, no la curiosidad abierta del primer viaje, sino algo más tenso, más direccional, una hambre. El Resolution cruzó el Círculo Polar Antártico el 17 de enero de 1773. Fue la primera vez que un ser humano, del que haya registro, cruzó esa línea. El mundo que encontraron al otro lado no era un mundo hecho para hombres. El aire olía a hierro y a ozono, un frío tan puro que quemaba la garganta como ácido. Los icebergs flotaban como catedrales derribadas, azules por dentro, blancos por fuera, con una textura que parecía mármol pulido por millones de años de presión. El mar entre los icebergs era de un color que los marineros no tenían palabra para describir. Un verde negruzco, denso, opaco, como si el océano estuviera hecho de una sustancia diferente al agua. Las cuerdas se congelaban en minutos. Las velas se volvían rígidas como láminas de metal. Los marineros que tocaban el hierro de los cañones con las manos desnudas perdían la piel como si fuera papel mojado. Cook empujó al sur. 70 grados. 71 grados. 71 grados 10 minutos sur, a solo 130 kilómetros de la Antártida, tan cerca que los pájaros que volaban sobre sus cabezas venían de tierra firme, un muro de hielo le cerró el paso. No un arrecife, no una tormenta. Un muro blanco que se extendía de horizonte a horizonte, sólido, definitivo, indiferente. Cook lo miró desde la cubierta con los ojos entrecerrados por la reverberación del blanco sobre blanco. El hielo crujía con un sonido grave, profundo, como el gruñido de algo descomunal que respirara debajo. Si hubiera navegado 130 kilómetros más, habría visto tierra. Habría descubierto la Antártida 60 años antes de que Bellingshausen lo hiciera. Pero el hielo dijo que no, y Cook, quizá la única vez en su vida, escuchó al hielo. Giró. No rindió. Giró. Pasó los siguientes 2 años recorriendo el Pacífico Sur en un zigzag obsesivo que cubriría más de 60.000 millas náuticas, la distancia equivalente a 3 circunnavegaciones del globo. Visitó Isla de Pascua,
donde los moais lo miraron con la misma expresión vacía que él devolvió al hielo antártico. Tocó las Marquesas, las Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia. Cada isla un punto nuevo en un mapa que iba llenándose con la paciencia de un bordador. En cada escala, los mismos rituales: medir, anotar, trazar, recoger muestras, intercambiar baratijas con los nativos, registrar lenguas, costumbres, constelaciones locales. Y seguir. El Adventus se separó del Resolution durante una tormenta y regresó a Inglaterra por su cuenta. Su capitán, Tobias Furneaux, perdió a 10 hombres en un ataque maorí en Nueva Zelanda, un incidente que Cook conocería solo meses después. Cook siguió solo, con un solo barco, en aguas que ningún europeo había surcado. La soledad del mando se espesó como la niebla del Antártico. Sus diarios de esta época son más escuetos, más técnicos, como si las palabras también se hubieran congelado. Las referencias a su familia desaparecen casi por completo. El Resolution regresó a Inglaterra en julio de 1775. Cook había demostrado de manera irrefutable que si existía un continente austral, estaba encerrado en hielo más allá de toda utilidad humana. La Terra Australis Incognita, el sueño de Ptolomeo, la obsesión de Dalrymple, la mancha amorfa en los mapas de 3 siglos, dejó de existir en una tarde de lunes cuando Cook presentó sus cartas al almirantazgo. Fue elegido Fellow de la Royal Society. Le otorgaron la medalla Copley, el más alto honor científico de la época. Le dieron un puesto administrativo cómodo en el hospital de Greenwich, con un sueldo decente, una casa digna y la promesa implícita de que nunca más tendría que subirse a un barco. Cook aceptó el puesto. Se instaló en Greenwich, cenó con los lords del almirantazgo, recibió felicitaciones de científicos y aristócratas. Elizabeth, por primera vez en 13 años de matrimonio, lo tuvo en casa durante más de unos meses. Niños, James, Nathaniel, Elizabeth, se acostumbraron a ver a su padre sentado a la mesa del desayuno, un fenómeno tan raro que los primeros días lo miraban como a un invitado. Pero algo estaba mal. Cook adelgazó, se volvió irritable, discutía con los funcionarios del hospital por detalles insignificantes. Por las noches, Elizabeth lo encontraba de pie junto a la ventana, mirando el Támesis con una expresión que ella reconocía pero no podía nombrar. No era tristeza, no era nostalgia, era el vacío particular del hombre que ha visto el borde del mapa y no puede dejar de mirarlo. La medalla Copley brillaba sobre la repisa de la chimenea como un punto final que Cook se negaba a aceptar. Cuando le ofrecieron el tercer viaje, buscar el paso del noroeste, la ruta marítima sobre América del Norte, la última gran incógnita de la navegación, Cook aceptó antes de que terminaran de explicar la misión. Elizabeth no lloró. Notaron que la curiosidad había desaparecido de sus ojos. Lo que quedaba era algo más primitivo, más desnudo. La necesidad pura de moverse, de estar en un barco, de buscar algo que quizá no existía. No era exploración, era compulsión. El Resolution que zarpó de Plymouth el 12 de julio de 1776 no era el mismo barco que había circunnavegado la Antártida. Lo habían reparado en los astilleros de Deptford, donde el aire olía a brea caliente y a serrín mojado. Pero la reparación fue chapucera. Los calafateadores usaron madera verde que se contrajo al secarse, dejando grietas por las que el agua se colaba como a través de un colador. Cook lo sabía. El antiguo Cook, el capitán meticuloso que había rechazado barcos defectuosos antes, habría exigido una reparación completa o un barco nuevo. Este Cook subió a bordo, inspeccionó las filtraciones, las anotó en su diario y no protestó. Era la primera señal. La tripulación notó otras. El capitán, que durante 2 viajes había mantenido una disciplina firme pero razonable,
empezó a aplicar castigos que no correspondían a las faltas. Un marinero que robó un trozo de queso recibió 12 latigazos, una pena que normalmente se reservaba para la insubordinación grave. Otro que fue sorprendido dormido durante su guardia recibió 24. Los azotes se administraban en cubierta, al amanecer, con la tripulación formada en silencio. El sonido del cuero contra la piel desnuda resonaba sobre el agua como un aplauso lento y húmedo. Los oficiales intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Cook era Cook. Si había cambiado, quizá las circunstancias lo justificaban. No las justificaban. Cook estaba enfermo. Los dolores abdominales que arrastraba desde el segundo viaje se habían intensificado. Calambres que lo doblaban sobre sí mismo, fiebre intermitente, periodos de estreñimiento seguidos de diarrea que lo dejaban pálido y tembloroso. Algunos historiadores han sugerido una infección parasitaria, quizá una tenia o un gusano intestinal contraído en las islas del Pacífico o en las costas del Ártico ruso. Otros señalan una úlcera gástrica. Lo cierto es que Cook sufría, y el sufrimiento crónico lima la paciencia como el agua lima la piedra. Lentamente, invisiblemente, hasta que la forma original desaparece. El barco llevaba un pasajero especial, Omai, un joven de la isla de Huajine, cerca de Tahití, que Joseph Banks había llevado a Londres tras el segundo viaje como una curiosidad antropológica viva. Omai había cenado con el rey Jorge III, había posado para el pintor Joshua Reynolds, había aprendido a jugar al ajedrez y a vestirse como un caballero inglés. Ahora regresaba a sus islas, y Cook tenía la orden de devolverlo. Era un detalle humanitario enterrado en una expedición imperial. Devolver al nativo exhibido a su tierra como quien devuelve un libro prestado a la biblioteca. Omai miraba el océano desde la cubierta con una expresión que nadie a bordo podía descifrar. Ni nostalgia, ni alivio, sino algo intermedio, como un hombre que ha visto demasiados mundos para pertenecer a ninguno. Resolution cruzó el Atlántico, rodeó el Cabo de Buena Esperanza, atravesó el Índico y alcanzó Tasmania en enero de 1777. Cook devolvió a Omai en Huajine en noviembre. Le construyeron una casa, le dejaron herramientas y un par de caballos y se fueron. Omai moriría 2 años después, rechazado por su propia comunidad, que lo veía como un extraño contaminado por Europa. Un hombre que olía a té inglés en una tierra que olía a flor de tiaré. Nadie lo supo entonces. Nadie lo anotó. En enero de 1778, navegando al norte desde Tahití hacia el Ártico, Cook encontró algo que no buscaba. Un archipiélago que no estaba en ningún mapa europeo apareció en el horizonte como una fila de colmillos verdes saliendo del mar. Montañas volcánicas cubiertas de selva, playas de arena negra, acantilados donde el agua caía en cascadas que el viento pulverizaba antes de llegar al suelo. Eran las Islas Hawái. Cook las bautizó como Islas Sandwich, en honor al conde de Sandwich, lord del almirantazgo. El primer europeo en alcanzarlas. Lo que sucedió a continuación pertenece a esa categoría de encuentros donde las culturas se cruzan sin entenderse, como 2 idiomas que comparten sonidos, pero no significados. Cook llegó a Hawái en pleno festival de Makahiki, una celebración anual dedicada al dios Lono, dios de la fertilidad, la lluvia y la paz. El festival duraba 4 meses, durante los cuales la guerra estaba prohibida y los templos se adornaban con estandartes de tela blanca que colgaban de postes cruzados. El mástil del Resolution, con su velamen blanco extendido, se parecía asombrosamente a esos estandartes. La ruta que Cook siguió al bordear la isla, navegando en sentido de las agujas del reloj, coincidía con la procesión ritual del Lono. Los sacerdotes hawaianos, los Kahuna, miraron al barco, miraron al hombre alto y delgado que estaba de pie en la cubierta con un abrigo largo y vieron lo que su cosmología les preparaba para ver: el regreso del Lono.
Cook desembarcó en la bahía de Kealakekua, que significa, con una ironía que necesitaría 2 siglos para ser apreciada, la senda del dios, y fue recibido con honores que ningún europeo había experimentado en el Pacífico. Los sacerdotes lo vistieron con mantos de plumas rojas y amarillas, los mantos reservados a la realeza y a los seres divinos, tejidos con miles de plumas de aves que tardarían generaciones en recolectar. Lo condujeron a un heiau, un templo de piedra volcánica donde el aire olía a sándalo quemado y a carne de cerdo asada en hornos subterráneos. Se postraron ante él. Le ofrecieron sacrificios. Cook aceptó los rituales. Este es el punto donde los historiadores divergen. Sabía Cook que lo estaban tratando como un dios. Le importaba. Había dejado de importarle la distinción entre respeto y adoración, entre diplomacia y blasfemia. Algunos argumentan que Cook simplemente siguió el protocolo que había funcionado en docenas de islas. Aceptar los honores locales, comerciar, cartografiar y seguir adelante. Otros ven algo más sombrío. Un hombre exhausto, enfermo, que encontró en la veneración hawaiana un bálsamo que ya no encontraba en su propia cultura. La verdad probablemente está en algún lugar entre ambas interpretaciones, en esa zona gris donde las certezas se deshacen como la espuma en la arena. Cook pasó 3 semanas en Kealakekua. Los hawaianos le dieron cerdo, fruta, tela de tapa. Los marineros, por su parte, descubrieron que las mujeres hawaianas no compartían la pudibundez europea, y las noches en la bahía adquirieron una temperatura que no tenía nada que ver con el trópico. Cook anotó los intercambios comerciales con su precisión habitual. La estructura social hawaiana, los rangos, las prohibiciones. No anotó lo que sentía cuando los sacerdotes se postraban ante él. Ese silencio en su diario es más elocuente que cualquier confesión. El 4 de febrero de 1779, Cook zarpó hacia el norte. Tenía una misión que cumplir: buscar el paso del noroeste, la ruta marítima que uniría el Atlántico con el Pacífico por encima de América del Norte. Los hawaianos lo despidieron con ceremonias. El festival de Makahiki terminó oficialmente tras su partida. Lono se fue, como debía irse, y el orden del mundo se restauró. Pero una semana después, en mar abierto, una tormenta partió el mástil de trinquete del Resolution. El palo se quebró con un estallido seco que sonó como un hueso rompiéndose, y Cook, tras evaluar los daños con la mirada gris de un ingeniero calculando costes, dio la orden que sellaría su muerte: regresar a Kealakekua a reparar. Antes del regreso fatal a Hawái, hubo hielo. Hay que hablar del hielo, porque fue el hielo, el Ártico, no el Antártico esta vez, el que rompió algo dentro de Cook que ya no pudo recomponerse. El Resolution y el Discovery, su barco acompañante, al mando de Charles Clerke, navegaron al norte desde Hawái en febrero de 1778, siguiendo la costa del Pacífico norteamericano. Cook cartografió la costa de lo que hoy es Oregón, Washington, Columbia Británica y Alaska, con la eficiencia mecánica de un hombre que ya no se asombra, sino que procesa. Los paisajes eran grandiosos: fiordos de paredes verticales, glaciares que descendían hasta el agua como lenguas azules, bosques de cedros tan densos que la luz no tocaba el suelo. Pero los diarios de Cook de esta época tienen la temperatura emocional de un informe de inventario. Anotaba coordenadas, profundidades, recursos. No anotaba belleza. En agosto de 1778 alcanzaron el estrecho de Bering, el paso angosto entre Siberia y Alaska, la puerta al océano Ártico. Cook cruzó el estrecho y se encontró con la banquisa, una extensión de hielo que se extendía desde la costa de Alaska hasta la costa siberiana sin interrupción, blanca, sólida, impenetrable. No era como el hielo antártico, que flotaba en icebergs aislados que un barco hábil podía esquivar. Esto era una pared.
El borde del hielo se levantaba 3 o 4 metros sobre el agua, y su superficie crujía y tronaba con un sonido continuo que los marineros comparaban con cañonazos lejanos. Un bombardeo lento, rítmico, como si el Ártico estuviera librando una guerra consigo mismo. Cook navegó hacia el oeste a lo largo del borde de la banquisa, buscando una brecha. No la había. Navegó al este. Tampoco. El hielo se burlaba de la misma tenacidad que había funcionado en el Antártico, en la gran barrera de coral, en cada obstáculo que la geografía le había puesto delante. Pero el hielo ártico no era un obstáculo que se pudiera cartografiar, rodear o atravesar con ingenio. Era una negación, una pared de no, que se extendía más allá del horizonte en todas las direcciones. Las semanas pasaron. El frío se convirtió en un personaje más de la expedición, un quinto elemento que impregnaba todo. Las cuerdas se cubrían de hielo y había que romperlo con mazos antes de poder maniobrar. El sonido del hielo quebrándose sobre la jarcia sonaba como huesos rotos, un crujido seco seguido de una lluvia de cristales que caían sobre la cubierta como confeti funerario. Los marineros dormían en hamacas húmedas que nunca se secaban. La comida se congelaba en los platos. El aliento se convertía en escarcha que se depositaba en las cejas y las barbas, dándoles a los hombres el aspecto de estatuas abandonadas en un parque invernal. Cook enfureció. No con el frío. El frío era un dato más, sino con la impotencia. Él, que había navegado más lejos que nadie, que había borrado continentes y cruzado el círculo polar como otros cruzaban calles, estaba detenido por agua congelada. Su frustración se derramó sobre la tripulación como ácido. Los castigos se multiplicaron. Un marinero que se quejó de la carne de morsa, un alimento rancio que olía a aceite quemado y tenía la textura de caucho viejo, recibió latigazos. Cook ordenó que toda la tripulación comiera morsa y cuando varios se negaron, los amenazó con reducir sus raciones. El cirujano del Resolution, William Anderson, anotó en su diario que la carne de morsa era repugnante y que obligar a los hombres a comerla era innecesario. Anderson estaba muriendo de tuberculosis mientras escribía esto. Moriría antes de que el barco regresara a aguas cálidas. Charles Clerk, en el Discovery, observaba la deterioración de Cook con la impotencia de un discípulo que ve a su maestro convertirse en alguien irreconocible. Clark era un hombre gentil, competente, que admiraba a Cook con la lealtad de quien le debe su carrera. Pero en sus diarios de esta época aparecen frases cuidadosas. Nunca una crítica directa, siempre una preocupación velada, que sugieren que Clark entendía lo que estaba pasando. Cook no estaba liderando, estaba luchando. Y la diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre un capitán y un hombre ahogándose. El paso del noroeste no existía, no de la manera que el siglo XVIII lo imaginaba al menos. No como una ruta navegable libre de hielo que permitiera cruzar de un océano a otro sin rodear el continente. El paso real, el que Roald Amundsen cruzaría en 1906, era un laberinto de canales congelados que solo eran transitables unas pocas semanas al año, y Cook nunca se acercó a él. Lo que encontró fue el muro blanco, el silencio ártico, y la primera derrota de su carrera. En octubre de 1778, Cook dio la orden de retirarse al sur. Usó esa palabra, retirarse. En su diario escribió que la estación avanzada hacía impracticable continuar y que regresarían en verano para un nuevo intento. Era lenguaje profesional, neutro, el lenguaje de un hombre que sabía redactar informes para el almirantazgo. Pero la tripulación vio algo diferente en sus ojos. Vio a un hombre al que le habían dicho no por primera vez y que no sabía qué hacer con ese no. El plan era pasar el invierno en Hawái, reparar los barcos, descansar, aprovisionarse y regresar al Ártico en primavera. Era un plan razonable en papel. Cook lo presentó a sus oficiales con la seguridad habitual, desplegando los mapas sobre la mesa de su cabina mientras la lámpara proyectaba sombras que oscilaban con el balanceo del barco.
Los oficiales asintieron. Nadie preguntó lo que todos pensaban. ¿Estaba Cook en condiciones de volver al Ártico? ¿Estaba Cook en condiciones de mandar este barco? El silencio de los oficiales no era respeto. Era la incapacidad de decirle a un grande que ya no lo era. Los dos barcos enfilaron hacia el sur. El hielo quedó atrás, primero como una presencia visible en el horizonte, luego como un resplandor blanco en el cielo, y finalmente como un recuerdo que se disolvía en el azul oscuro del Pacífico. El agua se calentó gradualmente. Los marineros dejaron de temblar. Las cuerdas dejaron de crujir. El sol volvió a tener fuerza. Pero Cook no se descongeló con el agua. El capitán que navegaba hacia Hawái era un hombre diferente del que había zarpado de Plymouth 2 años antes. Más delgado, más duro, con una irritabilidad que se había solidificado en algo permanente, como una cicatriz que ya no duele pero tampoco desaparece. Comía poco, dormía menos. Dolores abdominales lo asaltaban sin aviso, doblándolo sobre la mesa de mapas con una mueca que los oficiales habían aprendido a fingir que no veían. El Resolution filtraba agua por las mismas juntas mal reparadas del principio, y cada vez que el carpintero calafateaba una grieta, otra se abría en algún lugar diferente, como si el barco estuviera imitando a su capitán, manteniéndose a flote por costumbre, no por fortaleza. Hawái apareció en el horizonte el 26 de noviembre de 1778. Las montañas del Mauna Loa se elevaban sobre las nubes como un altar volcánico, y el aire traía el olor dulce de la vegetación tropical mezclado con algo mineral, azufre quizá, o la memoria del fuego que había construido esas islas desde el fondo del mar. Cook miró la costa desde la cubierta y vio un refugio. Lo que no vio, lo que no podía ver, era que el calendario ritual había cambiado, que Makahiki había terminado, que Lono se había ido y que el hombre que regresaba ya no era un dios. El Resolution entró en la bahía de Kealakekua el 11 de febrero de 1779 con el mástil de trinquete quebrado, la madera del casco oscurecida por meses de navegación ártica y una tripulación que olía a sal vieja, a grasa de morsa y al sudor ácido de hombres que llevaban demasiado tiempo en el mar. La bahía era la misma, el mismo semicírculo de acantilados negros de basalto, la misma agua turquesa transparente hasta el fondo, el mismo olor a tierra volcánica mezclado con plumeria y sal. Pero la atmósfera había cambiado como cambia una habitación cuando alguien que no ha sido invitado abre la puerta. Los hawaianos no salieron a recibirlos en canoas. No hubo gritos de bienvenida, ni ofrendas de cerdo, ni mantos de plumas extendidos sobre el agua como alfombras flotantes. La playa estaba casi vacía. Unos pocos pescadores miraron a los barcos con expresiones que los oficiales británicos, acostumbrados a la efusividad del primer encuentro, no supieron descifrar. El teniente James King anotó en su diario que la recepción fue fría. Era un eufemismo. El problema era teológico antes que político. El festival de Makahiki había terminado formalmente el 1 de febrero. Lono, el dios de la paz, la lluvia, la fertilidad, se había ido, como cada año, y el dios Ku, dios de la guerra y los sacrificios humanos, había tomado su lugar en el calendario ritual. La presencia de Cook durante Makahiki era comprensible. Era la visita del dios. Su regreso después de Makahiki era incomprensible. Los dioses no regresan fuera de ciclo. Su reaparición con un barco roto, pidiendo ayuda, madera, comida, agua, transformaba al visitante divino en algo más incómodo. Un huésped que no se va, una presencia que viola el orden del cosmos. Los primeros días transcurrieron en una calma envenenada. Cook bajó a tierra con su habitual economía de gestos, espalda recta, abrigo largo, la mirada que medía distancia sin parpadear, y negoció la reparación del mástil. Los sacerdotes del Eheyau permitieron que los carpinteros del Resolution cortaran madera de una empalizada sagrada.
Era una concesión enorme, un gesto que tenía el sabor amargo de quien cede porque teme lo que pasará si no cede. Cook no pareció notar el matiz, o lo notó y lo descartó, como descartaba cualquier dato que no encajara en su plan. Los robos empezaron al tercer día. Herramientas que desaparecían de los botes, clavos que se esfumaban de las cajas del carpintero, pinzas, cuerdas, trozos de metal, cualquier objeto de hierro que no estuviera clavado a la cubierta acababa en manos hawaianas. El hierro, en una cultura que no conocía la metalurgia, tenía un valor que los europeos no comprendían. Un solo clavo podía comprarse con un cerdo, un cuchillo con un mes de favores. Durante la primera visita, los robos habían sido esporádicos y tratados con humor por ambas partes. Ahora tenían una cualidad diferente, una audacia provocadora, como si los hawaianos estuvieran probando los límites de unos visitantes que habían dejado de ser sagrados. Cook reaccionó con una dureza que asustó a sus propios oficiales. Cuando un grupo de hawaianos robó unas tenazas del armero, Cook ordenó perseguirlos en un bote, disparar por encima de sus cabezas y confiscar sus canoas hasta que las herramientas fueran devueltas. Las canoas para los hawaianos eran más que medios de transporte. Eran herencia familiar, objetos rituales, la extensión del cuerpo del pescador sobre el agua. Confiscarlas era un acto de guerra disfrazado de justicia. El teniente King intentó mediar. Se acercó a Cook en la cubierta del Resolution, con el sudor tropical pegándole la camisa al pecho y un cuidado diplomático en la voz, y le sugirió que la situación estaba escalando. Cook lo miró con esos ojos grises que habían medido la distancia entre icebergs antárticos, y respondió que había tratado con nativos en cada isla del Pacífico y que sabía lo que hacía. King no insistió. Había una pared detrás de esos ojos que ninguna palabra podía atravesar. Las noches eran lo peor. La bahía, que durante Makahiki había brillado con fogatas y cantos, estaba oscura y silenciosa. Un silencio denso, tropical, que olía a flor de noche y a algo metálico que los marineros de guardia no sabían identificar. En la cubierta del Discovery, Charles Clerk tosía sangre en un pañuelo que guardaba en el bolsillo antes de que nadie lo viera. Clerk sabía que estaba muriendo. La tuberculosis le estaba comiendo los pulmones con la paciencia de un ácido, y cada noche en la bahía caliente era una noche ganada al reloj que corría dentro de su pecho. Miraba hacia el Resolution, anclado a 300 metros, y veía la luz de la cabina de Cook encendida hasta la madrugada. Una luz amarilla que oscilaba con el vaivén del barco, como un ojo que no puede dormir. El 13 de febrero, la tensión se rompió. Durante la noche, un grupo de hawaianos nadó hasta el Discovery y robó una de las lanchas. El cúter, un bote grande, esencial para transportar agua y provisiones desde la costa. Cook recibió la noticia al amanecer, y algo se endureció en su rostro que los oficiales no habían visto antes. No era ira, era algo más frío, más antiguo, la expresión de un hombre que ha decidido que el mundo se ajustará a su voluntad o pagará las consecuencias. Cook tenía una táctica que había funcionado docenas de veces en el Pacífico. Cuando los nativos robaban un objeto valioso, él tomaba como rehén al jefe local y lo retenía a bordo hasta que el objeto era devuelto. Chantaje cortés, diplomacia con un cañón detrás. Y había funcionado en Tahití, en Tonga, en Nueva Zelanda, en cada isla donde el poder del jefe sobre su pueblo era absoluto y el jefe tenía más que perder que ganar resistiendo. Cook decidió aplicar la misma táctica con Kalaniʻōpuʻu, el rey de Hawái. Reunió a sus oficiales en la penumbra de la cabina, con los mapas todavía extendidos sobre la mesa y el olor del café enfriándose en la taza. Les explicó el plan. Él mismo desembarcaría con un grupo de marines, caminaría hasta la aldea del rey, lo invitaría cortésmente a subir al barco y lo retendría hasta que la lancha fuera devuelta. Phillips, el teniente de marines, asintió. King guardó silencio. Nadie dijo lo que varios pensaban, que Hawái no era Tahití, que Kalaniʻōpuʻu no era un jefe menor,
que la bahía estaba rodeada por miles de guerreros que ya no veían a Cook como un dios. Cook se puso su abrigo azul, tomó su mosquete de doble cañón, cargado con postas pequeñas y bala, un arma que podía matar pero que esa mañana sería solo una amenaza, y bajó al bote. Eran las 7 de la mañana del 14 de febrero de 1779. La bahía estaba tranquila. El sol de Hawái empezaba a calentar la superficie del agua con esa luz dorada que convierte todo en una pintura renacentista. Los remos golpeaban el agua con un ritmo marcial y Cook miraba la playa acercarse con la expresión de un hombre que ha hecho esto 100 veces y espera hacerlo 100 más. No lo haría nunca más. La playa de Kealakekua era de roca volcánica negra, no arena, sino lava solidificada, porosa, con aristas que cortaban las suelas de cuero de las botas europeas como si fueran papel mojado. Cook saltó del bote a esa roca a las 7:30 de la mañana con el mosquete en la mano izquierda y la espalda recta de un hombre que mide 1,80 m en una época donde la estatura media no llegaba al 1,70 m. Lo acompañaban el teniente Molesworth Phillips y 9 marines con uniformes rojos que ya empezaban a oscurecerse con el sudor del trópico. El aire olía a sal, a humo de leña, los fuegos del desayuno en las aldeas, y a algo dulce y vegetal que era el perfume de la isla cuando todavía no hacía calor. Cook caminó hacia la aldea de Kaawaloa, donde vivía Kalaniʻo-Puʻu, el rey anciano de Hawái. No era una marcha militar, era un paseo. Cook conocía el camino. Lo había recorrido varias veces durante la primera visita, cuando los sacerdotes lo guiaban entre reverencias. Los marines marchaban detrás, con los mosquetes al hombro y la tensión visible en las mandíbulas apretadas. A su alrededor, los hawaianos empezaban a congregarse. Primero eran pocos, hombres somnolientos que salían de sus casas de paja, mujeres que cargaban niños en los brazos. Luego eran decenas, luego cientos. Kalaniʻo-Puʻu recibió a Cook sin hostilidad. El rey tenía 70 años, el pelo blanco, los ojos turbios de un hombre que ha vivido más de lo que su cuerpo podía sostener. Cook le habló con la cortesía calculada que usaba con todos los jefes del Pacífico, un tono entre el respeto y la autoridad, como un médico que invita a un paciente a sentarse, y le pidió que lo acompañara al barco. El viejo rey asintió. Se levantó. Comenzó a caminar junto a Cook hacia la playa. El grupo avanzó lentamente. Cook, Phillips, los marines, el rey y 2 de sus hijos menores que se habían unido a la comitiva, rodeados por una multitud que crecía con cada paso. El sonido de cientos de pies descalzos sobre la roca volcánica producía un murmullo sordo, como el rumor de una ola que aún no ha roto. Cook notó que la multitud se espesaba entre él y los botes, cerrando el espacio que había sido camino abierto minutos antes. Notó que los guerreros habían aparecido, hombres con esteras de combate enrolladas bajo el brazo, con dagas de madera y piedra, con la expresión concentrada de quienes esperan una señal. La señal llegó de 2 fuentes simultáneas. Primero, una de las esposas del rey, Kanekapolei, según los testimonios, se aferró a Kalaniʻo-Puʻu con ambos brazos, llorando, suplicándole que no subiera al barco europeo. Sus gritos atravesaron la multitud como una grieta en un cristal. Los 2 hijos del rey tomaron al anciano por los brazos y lo sentaron en el suelo. Kalaniʻo-Puʻu no se resistió. Simplemente dejó de caminar, como un objeto al que le retiran la fuerza que lo movía. Segundo, desde el otro extremo de la bahía llegó la noticia de que los británicos habían disparado contra una canoa que intentaba salir del bloqueo naval, matando a un jefe menor llamado Kalimu. La noticia corrió por la multitud como una chispa por la pólvora. El murmullo se convirtió en un rugido. Cook se detuvo. Miró al rey sentado en el suelo. Miró la multitud que ahora lo rodeaba por completo. Miles de personas, una masa de cuerpos bronceados,
ojos furiosos, voces que se superponían como olas. Miró los botes, a 30 metros, donde los remeros esperaban con los remos levantados. Y en ese momento, según el testimonio de Phillips, el único oficial que sobrevivió ileso, Cook comprendió. Dio la orden de retirarse. Los marines empezaron a retroceder hacia el agua con los mosquetes apuntando a la multitud. Un gesto que en otras circunstancias habría bastado para abrir un pasillo, porque el estruendo de la pólvora seguía siendo magia negra para quienes nunca la habían enfrentado. Cook retrocedió el último, de espaldas a los botes, de frente a la multitud, con el mosquete de doble cañón levantado a la altura del pecho. Cada paso aplastaba guijarros volcánicos bajo sus botas con un crujido que se mezclaba con los gritos. Un guerrero avanzó hacia Cook blandiendo una daga de hierro europeo, quizá de un clavo comerciado semanas antes, transformado en un arma que ahora apuntaba al hombre que lo había traído. Cook disparó el primer cañón. La carga de postas pequeñas golpeó la estera de combate del guerrero sin penetrarla. Las esteras hawaianas, tejidas con fibras de olona en capas densas, podían detener proyectiles ligeros. El guerrero no cayó. La multitud vio que la magia del dios había fallado. Cook disparó el segundo cañón, esta vez cargado con bala, y mató a un hombre. Los marines dispararon una descarga cerrada. Varios hawaianos cayeron, pero la multitud no retrocedió. Avanzó. Un guerrero golpeó a Cook en la nuca con un garrote. Cook cayó de rodillas en el agua. La bahía de Kealakekua tiene una pendiente suave, y a 30 metros de la playa el agua apenas cubre los tobillos. Se levantó. Lo golpearon de nuevo. Cayó sobre una rodilla, con una mano apoyada en las rocas del fondo y la otra todavía agarrando el mosquete vacío. Un guerrero le clavó una daga en el cuello. James Cook cayó de bruces en 1 metro de agua, a metros de sus propios barcos. Los marines que quedaban en pie dispararon sus mosquetes y se lanzaron al agua, nadando hacia los botes bajo una lluvia de piedras y lanzas. Phillips recibió una herida de lanza en el hombro. 4 marines murieron en la playa o en las aguas poco profundas, junto a su capitán. Desde los barcos, los oficiales vieron la escena como una pesadilla a distancia. Figuras que corrían, humo de pólvora que se disipaba en la brisa tropical, el color rojo que se extendía por el agua clara de la bahía, como tinta derramada sobre un mapa. El cuerpo de Cook fue arrastrado por los hawaianos hacia la playa y luego tierra adentro. Los barcos dispararon cañones contra la costa. Una furia ciega, inútil, como gritar contra una tormenta. Pero el cuerpo no fue devuelto. La bahía quedó en silencio. El sol subió sobre Kealakekua como lo hacía cada mañana, indiferente, perfecto, derramando una luz dorada sobre el agua donde flotaban las cosas que los hombres habían dejado caer en su pánico. Un mosquete, un sombrero tricornio, un zapato de cuero que la corriente mecía despacio contra las rocas negras. Los pájaros tropicales reanudaron sus llamadas. El olor de la pólvora se mezcló con el de las flores y luego desapareció. El hombre que había cartografiado más océano que cualquier ser humano antes o después de él, yacía a unos cientos de metros de la orilla, en manos de un pueblo que lo había adorado como Dios y lo había matado como hombre. Tenía 50 años. Durante una semana después de la muerte de Cook, los barcos británicos permanecieron anclados en la bahía de Kealakekua, como perros que se niegan a alejarse del lugar donde enterraron un hueso. El teniente King, que asumió el mando temporal del Resolution, envió mensajes a los jefes hawaianos exigiendo la devolución del cuerpo. Las respuestas llegaron fragmentadas, mensajes ambiguos, promesas que no se cumplían, silencios que duraban horas y que los británicos llenaban con la imaginación más oscura que su cultura les permitía. Los marineros querían venganza. Algunos oficiales también. Los cañones del Resolution apuntaban hacia la aldea de Ka'awaloa como dedos acusadores. Lo que los británicos no entendían, y quizá no podían entender,
porque su marco cultural carecía de las categorías necesarias, era que los hawaianos no estaban reteniendo el cuerpo de Cook como rehén. Lo estaban procesando según los rituales reservados a los más altos rangos, jefes supremos, guerreros legendarios y manifestaciones divinas. El cuerpo había sido llevado a un heiau, un templo de piedra volcánica donde el aire permanecía denso con el olor del sándalo quemado y la grasa de cerdo de los sacrificios. Allí, los sacerdotes habían realizado la ceremonia que correspondía a alguien de su estatus. La carne fue separada de los huesos mediante cocción en un horno subterráneo, un imu, cavado en la tierra volcánica y calentado con piedras al rojo vivo. Los huesos largos fueron distribuidos entre los jefes de mayor rango como reliquias de poder. Cada hueso un talismán, una porción de mana. La fuerza espiritual que los hawaianos creían residía en los restos de los grandes. Cuando finalmente devolvieron algo, el 20 de febrero, 6 días después de la muerte, lo que llegó a bordo del Resolution provocó un silencio que los testimonios describen como más terrible que cualquier grito. Un bulto envuelto en tela de tapa, que olía a humo de sándalo y a grasa de cerdo cocido, contenía las manos de Cook, una de ellas identificable por una cicatriz de quemadura de pólvora entre el pulgar y el índice, el recuerdo de una explosión en Terranova años antes, el cráneo sin mandíbula inferior y algunos huesos largos de los brazos y piernas. El resto, la mayor parte de James Cook, se había dispersado por la isla, repartido entre jefes que lo guardarían como la posesión más valiosa. El cirujano del barco, David Sangwell, examinó los restos con manos que temblaban, no de miedo, sino de esa incredulidad específica que produce ver reducido a fragmentos a alguien que parecía más grande que su cuerpo. Identificó las manos por la cicatriz. Confirmó que el cráneo era el de un hombre adulto de complexión robusta. No pudo decir más. No había más que decir. El 22 de febrero, los restos parciales de James Cook fueron enterrados en el mar. La ceremonia fue breve. La Marina tenía un protocolo para todo, incluso para esto. Los huesos envueltos en la bandera británica fueron bajados desde la cubierta del Resolution, mientras los marineros formaban en silencio y los cañones disparaban una salva que rebotó en los acantilados de basalto y volvió como un eco deformado, como si la bahía devolviera el sonido igual que devolvía los huesos, incompleto. El agua se cerró sobre los restos sin hacer ruido. Los peces siguieron nadando. Las corrientes siguieron moviéndose. El Pacífico absorbió lo que quedaba de Cook con la indiferencia de un océano que ha tragado millones de cuerpos y no distingue entre un capitán y un grumete. Charles Clerk asumió el mando de la expedición. Estaba muriendo. La tuberculosis que le roía los pulmones le dejaba un sabor metálico permanente en la boca, un gusto a cobre y sal y una tos que producía pañuelos manchados que escondía en el bolsillo como cartas de amor vergonzosas. Pero Clerk era un oficial de la Royal Navy, y los oficiales de la Royal Navy completaban sus misiones. Navegó de vuelta al Ártico en el verano de 1779, empujó al norte hasta que el hielo lo detuvo, igual que había detenido a Cook, y dio media vuelta. Murió el 22 de agosto de 1779, a los 38 años, frente a la costa de Kamchatka. Lo enterraron en tierra rusa, lejos de todo lo que conocía. Otro cuerpo entregado a un lugar que no era suyo. Los barcos regresaron a Inglaterra en octubre de 1780. La noticia de la muerte de Cook llegó antes que ellos. Los periódicos la publicaron con la mezcla de horror y fascinación que la muerte de los héroes produce en las sociedades que los crean. Elizabeth Cook recibió la noticia en su casa de Mile End. No hay registro de su reacción. No hay carta, no hay diario. No hay testimonio de lo que hizo en las horas siguientes, a saber que su marido había muerto en una playa del Pacífico, a medio mundo de distancia, rodeado de gente que lo había adorado
y luego lo había matado con una daga hecha del hierro que él mismo había traído. Elizabeth vivió otros 56 años. Llegó a los 93, una edad extraordinaria para el siglo XVIII, como si la longevidad fuera su forma particular de resistencia. Sobrevivió a su marido. Sobrevivió a los 6 hijos que tuvieron juntos. James murió adolescente. Nathaniel murió en un naufragio siendo guardia marina. Hugh se ahogó siendo estudiante en Cambridge. Elizabeth murió de fiebre. Joseph y George murieron de niños. Todos los hijos de Cook murieron antes que su madre. Cada muerte fue un hueso más que el mundo le arrancaba. Antes de morir, Elizabeth hizo algo que los historiadores lamentarían durante siglos. Quemó toda la correspondencia personal entre ella y James. Cada carta, cada nota, cada palabra privada que Cook le había escrito desde Tahití, desde Nueva Zelanda, desde el Antártico, todo fue al fuego de la chimenea en su casa de Clapham, donde vivió sus últimos años con una pensión del almirantazgo y la compañía de un silencio que había perfeccionado durante décadas. Las llamas consumieron el papel con el mismo apetito con que el Pacífico había consumido los huesos. Lo que quedó fueron cenizas, y los diarios oficiales, los mapas, los registros navales, toda la versión pública de un hombre cuya versión privada su esposa decidió que no le pertenecía al mundo. Los mapas sobrevivieron. Líneas que Cook trazó sobre el papel. Nueva Zelanda, Australia, Hawái, las costas del Pacífico Norte, el borde del hielo antártico, se incorporaron a la cartografía mundial con la naturalidad de los hechos consumados. Otros navegantes los usaron durante un siglo sin necesidad de corregirlos. Sus métodos contra el escorbuto fueron adoptados por la Marina y salvaron miles de vidas que nunca supieron a quién debían su salud. Sus diarios, los oficiales, los que Elizabeth no pudo quemar porque pertenecían al almirantazgo, siguen siendo documentos fundamentales de la historia de la exploración. Pero la ironía que Cook no vivió para apreciar y que Elizabeth probablemente nunca quiso contemplar, es geográfica. El hombre que demostró que la Terra Australis no existía donde los mapas la soñaban, terminó dibujando la costa exacta que serviría para colonizarla. Bay, el lugar donde Banks recogió flores y Cook plantó una bandera, se convirtió en 1788 en el sitio del primer asentamiento penal británico en Australia, el principio de una colonización que destruiría culturas aborígenes de 60.000 años de antigüedad. Los mapas perfectos de Cook fueron las instrucciones de montaje de un imperio que él no diseñó, pero hizo posible. Cada línea que trazó con su lápiz, cada bahía medida, cada arrecife anotado, cada profundidad registrada, fue un paso hacia un futuro que él no imaginó y que, de haberlo imaginado, quizá no habría cambiado nada. Porque Cook no trazaba mapas para los imperios. Los trazaba porque los espacios en blanco le resultaban insoportables. Y esa compulsión, esa hambre de llenar el vacío, es la misma que construye y la misma que destruye. Hoy, la bahía de Kealakekua es un lugar tranquilo. El agua sigue siendo turquesa, transparente hasta el fondo de roca volcánica, donde los peces de colores nadan entre corales que Cook nunca describió en sus diarios. Un obelisco blanco de concreto se levanta en la orilla norte, territorio cedido a Gran Bretaña, 1 metro cuadrado de soberanía extranjera en medio del Pacífico, marcando el lugar aproximado donde cayó. Los turistas llegan en kayak o caminando por un sendero empinado que baja entre árboles de guayaba silvestre. Se hacen fotos. Leen la placa. Se van. El monumento huele a salitre y a la pintura blanca que el consulado británico renueva cada ciertos años, como si mantener la blancura del mármol falso fuera una forma de mantener viva la memoria. Pero la memoria no vive en los monumentos. La memoria vive en lo que falta. Los mapas de Cook, esas líneas perfectas que trazó con un lápiz sobre papel en cabinas que se mecían con las olas, todavía existen en los archivos del almirantazgo, en Londres,
detrás de vitrinas de cristal templado. Son bellos. Tienen la belleza austera de la verdad dicha sin adornos. Cada bahía es la bahía real. Cada arrecife está donde debe estar. Cada profundidad corresponde al plomo que Cook hundió en el agua con sus propias manos. Lo que no muestran es lo que esos mapas costaron. Los dedos congelados, las noches sin sueño, los hijos que crecieron sin padre, la esposa que aprendió a amar una ausencia. Ni lo que esos mapas provocaron. Los barcos de colonos que siguieron las líneas de Cook como ovejas siguen a un pastor. Las culturas borradas con la misma eficiencia con que Cook borró la Terra Australis del papel. James Cook fue un hombre que convirtió lo desconocido en conocido, y al hacerlo, destruyó lo que lo hacía valioso: el misterio, la distancia, el derecho de otros pueblos a existir fuera del mapa europeo. No fue un villano, no fue un héroe, fue algo más incómodo. Un hombre extraordinariamente competente al servicio de una máquina que no controlaba. Un lápiz en la mano del imperio. Y al final, el imperio usó el lápiz hasta romperlo.